Hola, ahora para empezar el TP número 7 de la carrera 3 Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA, vamos a hablar de varios temas en un solo TP. Puede parecer un poquito largo, pero en realidad es un poquito largo, pero van a sobrevivir, no es nada para muerte. Vamos a hablar del diencéfalo, de la hipófisis, del sistema nervioso autónomo, del sistema límbico, del olfato y gusto. No necesariamente en este orden, pero vamos a hablar de todos esos temas y espero que ustedes puedan comprender todo. Vamos a empezar hablando del diencéfalo. Diencéfalo va a estar formado por 4 subregiones. Estas 4 regiones son 2 tálamos, 2 hipotálamos, un subtálamo y un epitálamo. ¿Ok? El diencéfalo, vale recordar de la embriología, que proviene del prosencéfalo o el cerebro anterior. ¿Ok? Vamos a empezar hablando del tálamo. O sea, tenemos 2 tálamos. Entonces vamos a empezar hablando de los tálamos. Tálamo va a ser una masa ovoidea gris. Esa es la definición de tálamo. Y aquí está el tálamo. ¿Ven? Aquí tenemos el hipotálamo, abajo del tálamo, vamos a tener el hipotálamo. Vamos a tener también abajo del hipotálamo el subtálamo. Y vamos a tener el epitálamo. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a hablar de tálamo. Tálamo, como yo dije, es una masa ovoidea conformada por sustancia gris, que ya sabemos que es la sustancia gris. Entonces, aquí tenemos una representación del tálamo. Tenemos una línea que lo divide en 3 partes. Esta línea es llamada de lámina medular interna. ¿Ok? Esta linecita aquí, que tiene este nombre de lámina medular interna, va a dividir el tálamo en 3 territorios. Un territorio medial, uno lateral y otro anterior. Ok, vamos a empezar hablando del territorio anterior. Además de eso, hay 2 masas aquí que es conocida como metatálamo. No tiene nombre, pero hay 2 masas aquí que son conocidas como metatálamo. Vamos a hablar del territorio anterior. Tenemos que saber cada territorio está compuesto por núcleos. Tenemos que saber qué cada núcleo hace y cuáles son los núcleos que componen cada territorio. El territorio anterior está compuesto por solamente un núcleo. Va a ser el núcleo anterior del tálamo. Entonces aquí tenemos el tálamo, la línea que lo divide, la lámina medular interna que lo divide en 3 partes, que hace la curvita aquí. Y entonces vamos a tener solamente un núcleo, que va a ser el núcleo anterior del tálamo. ¿Y qué hace ese núcleo anterior del tálamo? Ese núcleo anterior del tálamo recibe aferencias de los cuerpos mamilares mediante el tracto mamilo-talámico. O sea, van a ver más adelante que el núcleo anterior del tálamo está relacionado con el sistema límbico. ¿Ok? Ahí tiene. Recibe aferencias de los cuerpos mamilares mediante el tracto mamilo-talámico. Aquí tenemos nuevamente el tracto mamilo-talámico. Aquí vamos a tener el tálamo, el hipotálamo, subtálamo, epitálamo, y aquí va a ser el tracto mamilo-talámico. Entonces, tienen las aferencias del sistema límbico, que vamos a estudiar eso, del sistema de von Papez, que va a venir hacia anterior y va a recibir ese núcleo de este núcleo anterior del tálamo. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante del sistema límbico. Ya el territorio medial. El territorio medial también está compuesto por solamente un núcleo. Ese núcleo va a ser el núcleo dorso medial del tálamo. O sea, dorso porque está dorsal.
y medial, bueno, porque está en medial, y del tálamo, porque pertenece al tálamo. Entonces ya tenemos dos núcleos, núcleo anterior del tálamo y núcleo dorsomedial del tálamo. Sencillo. ¿Y qué hace eso? Ese es un gran centro integrador de informaciones sensitivas de nuestro cerebro. O sea, vamos a tener las informaciones viscerales, por ejemplo, de las glándulas salivares, las sensaciones, las informaciones olfatorias, las somáticas, por ejemplo, los músculos. Cuando hueles una comida, empiezas a salir agua por tu boca, empiezas a salivar y empiezas a mover la lengua, empieza, tu estómago empieza ya a trabajar para recibir la comida. O sea, toda esa integración está hecha por el núcleo dorso medial del tálamo. Y eso va a integrar también, además de las informaciones sensitivas, las informaciones emocionales. Entonces, tal vez esta película, Ratatouille, cuando este ratón prepara esta comida que se llama Ratatouille, para este crítico de comida, y él, cuando come, empieza a recordar de su niñez, de su mamá, cuando su mamá hacía la misma receta, y él, o sea, todo eso de emociones y informaciones sensitivas, todo eso integrado en el núcleo dorsal del tálamo, núcleo dorsomedial del tálamo. Bueno, y ahora sí, el territorio medial tiene bastantes núcleos, medial no, perdón, el territorio lateral tiene bastantes núcleos, entonces lo vamos a dividir en dos, para hacer un poquito más fácil. Vamos a tener una porción más superior, que va a ser la hilera superior o hilera dorsal, y vamos a tener una hilera más inferior o ventral. Vamos a empezar por la superior. Tenemos 4 núcleos en la hilera superior. En la hilera superior, 4 no, vamos a tener 3 núcleos, más fácil. Vamos a tener 3 núcleos en la hilera superior. Vamos a tener el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar. El núcleo pulvinar es el núcleo más grande del tálamo. ¿Ok? Ese es el dato que necesitas saber, que el núcleo pulvinar es el núcleo más grande que hay en el tálamo. Bueno, ¿y para qué sirve el núcleo lateral dorsal? Eso recibe aferencias de los cuerpos mamilares mediante el tracto mamilo-talámico, igualito al núcleo anterior del tálamo. ¿Ok? Entonces, esos dos que están bien pegaditos tienen la misma función. Recibe aferencias, recibe aferencias de los cuerpos mamilares mediante el tracto mamilo-talámico. Ya el lateral posterior y el núcleo pulvinar no se sabe muy bien para qué sirve, pero se cree que sirve para que reciba aferencias de la vía visual. ¿Ok? Bueno, ahora vamos para la hilera inferior o hilera ventral. Ahora sí vamos a tener 4 núcleos. Vamos a tener el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral, el núcleo ventral posterolateral, ese ya conocemos bien, y vamos a tener el núcleo ventral posteromedial, ese también ya conocemos muy bien. ¿Ok? Vamos a empezar por el núcleo ventral anterior. El núcleo ventral anterior más el núcleo ventral lateral, o sea, esos dos juntos, va a regular la corteza motora relacionada con los movimientos finos, movimientos finos, gruesos, eso que también estudiamos. Esto va a regular la corteza motora del cerebro. Ya el núcleo ventral posterolateral, que ya estudiamos, recibe la información sensitiva del cuerpo. Propriocepción, tacto epicrítico, tacto protopático, nociceptores, termorreceptores, todo eso del cuerpo. Núcleo ventral posterolateral. Ya el núcleo ventral posteromedial recibe lo mismo, pero de la cabeza. Propriocepción, tacto fino, tacto grueso, nociceptores, termorreceptores, todo eso, pero de la región de la cabeza va a recibir el núcleo ventral
medial. Bueno, ya hablamos todo del tálamo. Casi todo. Falta esas dos pelotitas aquí que pertenecen al metatálamo. ¿Ok? Vamos a hablar de ellas ahora. El metatálamo está compuesto por el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. ¿Ok? El cuerpo geniculado lateral, vamos a empezar por este. El cuerpo geniculado lateral forma parte de la vía visual. Entonces va a recibir referencia de la vía visual. Ya el cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva. Va a recibir referencia de la vía auditiva. ¿Ok? O sea, y aquí está el momento de la captura de pantalla. Una pequeña conclusión. Núcleo anterior, sistema límbico, memorias y emociones. Núcleo dorso-medial, integración de informaciones sensitivas y emociones. Núcleo ventral anterior y lateral, influye sobre la corteza motora. Núcleo ventral posterior medial, informaciones sensitivas de la cabeza y gusto. Núcleo ventral posterior lateral, información sensitiva del cuerpo. Núcleo geniculado medial forma parte de la vía auditiva y núcleo geniculado lateral forma parte de la vía visual. ¿Ok? Ahora vamos a seguir hablando con el tálamo. Tálamo también poseemos dos hipotálamos, o sea, dos tálamos, dos hipotálamos, uno derecho y otro izquierdo, y vamos a estudiar los principales núcleos hipotalámicos y qué cada uno hace. ¿Dónde está el hipotálamo? Vamos a empezar por esto. El hipotálamo va a encontrarse en esta región. Va a estar anterior e inferior al tálamo. Anterior al hipotálamo vamos a tener el quiasma óptico. Ya inferior al hipotálamo vamos a tener la glándula hipófisis. Y posterior al hipotálamo vamos a tener los cuerpos mamilares. Entonces vale recordar un poquito de fisiología, vale recordar un poquito de histología, que el hipotálamo produce un montón de hormonas, pero no las secreta directamente. Envía todas sus hormonas producidas para la glándula hipófisis, y la glándula hipófisis sí secreta las hormonas, o sea, la glándula hipófisis no produce las hormonas, pero las secreta dentro del cuerpo, las hormonas que son producidas por el hipotálamo. Entonces vamos a ver que los núcleos hipotalámicos van a producir varias hormonas, que después van a estar almacenadas en la hipófisis, la glándula hipófisis, pero después hablamos de hipófisis. Entonces aquí es donde está el hipotálamo. Inferior y anterior al tálamo, se encuentra entre el quiasma óptico hacia anterior, hacia posterior tiene los cuerpos mamilares y hacia inferior tenemos la glándula hipófisis. Ok, el hipotálamo va a dividirse en dos zonas. Una zona lateral, que solo tiene un núcleo, y una zona medial, que tiene varios núcleos. Y esa zona medial va a dividirse en tres regiones. Una región anterior o supraquiasmática, una región más anterior o supraquiasmática, una región intermedia o del infundíbulo, porque esa cosita aquí que conecta la glándula hipófisis con el tálamo se llama infundíbulo. Entonces tenemos una región supraquiasmática, una región infundibular, y vamos a tener la tercera región de la zona medial. Vamos a tener la región mamilar o región posterior, ¿ok? Entonces supraquiasmática anterior, infundibular una región más media y una región mamilar o posterior, ¿ok? Entonces vamos a tener todos esos núcleos. Después regreso para que puedan sacar la captura de pantalla. Y así se hace más fácil la vida de ustedes. Vamos a ver dónde están los núcleos y
para qué sirve cada núcleo, ¿ok? Zona medial. La zona medial, como yo dije, solo hay un núcleo, que son los núcleos, mejor dicho, son los núcleos laterales. Es este 15 acá, lateral del hipotálamo. O sea, esa es una figura del libro de Luzoff Pro, Anatomía Clínica. Entonces aquí, lateral, tenemos los núcleos laterales. Y aquí tenemos los dos tálamos. Ahora vamos para la zona medial. La zona medial está dividida en tres regiones. Una región supraquiasmática, que está aquí, en esta región aquí, que está superior al quiasma. Una región media o infundibular, que es esta región aquí, superior a la zona de hipófisis. Y una región más posterior, que es la región mamilar. Esta región aquí. Mamilar, tuberal, bueno, tenemos como supraquiasmática y infundibular y supraquiasmática, que son esas, que es esa en roja. Bueno, vamos a empezar de anterior hacia posterior. En la región anterior vamos a tener 4 núcleos. Vamos a tener 5 núcleos, mejor dicho. Vamos a tener los núcleos preópticos y núcleo anterior. Entonces aquí no tenemos el núcleo anterior, pero aquí tenemos los preópticos. Aquí tenemos el 2 y el 3. Entonces vamos a tener este preóptico y núcleo anterior, que va a ser el 5. Entonces vamos a tener esos dos núcleos en la región anterior, supraquiasmática. ¿Qué esos núcleos hacen? Esos núcleos tienen la función de termorreguladores, primera función. La segunda función, eso tiene que prestar mucha atención porque vamos a tener que regresar para hablar de eso, que va a coordinar el sistema nervioso autónomo parasimpático. Vamos a tener que saber, para la charla de sistema nervioso autónomo, vamos a tener que saber cada núcleo que está en el hipotálamo. Entonces sabemos que esos 3 núcleos, los núcleos preópticos y el núcleo anterior, son termorreguladores y coordinan el sistema nervioso autónomo parasimpático. Después tenemos, siguiendo la región supraóptica, vamos a tener el núcleo supraquiasmático, va a ser el 6, va a ser ese, que tiene la función de regular el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo del sueño, cuando reduce las luces, ya es la hora de dormir, su cuerpo empieza a... que está junto con la vía visual, porque la vía visual recibe menos estímulo lumínico, entonces va a decir, es noche, hay que dormir. Entonces este núcleo supraquiasmático va a enviar una información para la glándula pineal, que va a producir la hormona melatonina, que va a preparar tu cuerpo para dormir. Por eso que dicen, bueno, son estudios, no es que dicen, por eso que está confirmado que la luz de tu celular por la noche te hace daño a tu sueño. Entonces, porque eso va a desregular tu ciclo circadiano, va a desregular tu glándula pineal y tu núcleo supraquiasmático. ¿Ok? Después vamos a tener el núcleo supraóptico, que va a ser el núcleo 4 aquí. El núcleo supraóptico va a producir la hormona vasopresina o la ADH. Esa hormona trabaja en los riñones principalmente, absorbiendo agua. Y eso hace que la micción sea disminuida, que aumente la presión sanguínea interna. Bueno, no hay presión sanguínea externa, ¿no? Que aumente la presión sanguínea. Y por último, en la región anterior vamos a tener el 7, que va a ser el núcleo paraventricular. Entonces el núcleo paraventricular va a producir la oxitocina, la hormona del amor. La oxitocina, ella actúa sobre los músculos lisos, la musculatura lisa, hace la contracción de la musculatura lisa. La oxitocina, a veces cuando es necesario inducir
un parto de una mujer, los médicos aplican esta hormona que va a contraer las paredes del útero y, y hacer el parto. Además, esta oxitocina ayuda también a contraer la musculatura alrededor de los ductos galactóferos de la mama de la mujer y hace que esa mujer dé la leche. Entonces, la leche es inducida a ser producida por la hormona prolactina, pero la leche es expelida, expulsada de la mama por acción de la hormona oxitocina. Ahora vamos para la región infundibular o región media. Esta región tenemos tres núcleos. Vamos a tener el núcleo infundibular o núcleo arcuato, que va a ser C10. Este núcleo tiene la función de producir hormonas liberadoras. O sea, ese núcleo va a decir, adenipopsis, ahora es hora de enviar las hormonas que te di. Entonces, ahí dice como, ahora libera. Entonces va a producir esas hormonas que va a decir para la adenipopsis liberar las hormonas que están ahí almacenadas. ¿Ok? Y después vamos a tener el núcleo ventromedial y dorso medial. O ventromediano y dorso mediano, que va a ser el 8 y el 9, que los dos juntos van a tener la función del centro de saciedad. Y ahora me recordé algo. No dije la función del 15, ¿no? De los núcleos laterales. Los núcleos laterales tienen la función que es el centro del hambre y sed. Los núcleos laterales, por eso es que la persona no puede distinguir, a veces la persona tiene sed y dice que tiene hambre, porque es el mismo núcleo, la persona no puede distinguir la sed del hambre. Entonces, por eso que a veces las personas cuando la mamá dice, tengo hambre, y la mamá dice, no, toma agua porque tienes sed, no tienes hambre. O a veces cuando después de comer algo muy, muy dulce, te da hambre o te da sed, o sea, eso, porque los núcleos están ahí mezclados, no se sabe diferenciar. Y ahí, el núcleo, bueno, ese es el núcleo lateral. Ahora vamos a volver para la zona medial, región infundibular, núcleo ventromediano y dorso mediano. Esos dos núcleos tienen una función opuesta. Tienen la función de saciedad. Entonces sirve igual para hambre y sed. Entonces, lo que ese núcleo dice, tengo hambre, tengo sed, cuando recibe lo que necesita, sea agua, sea comida, el núcleo ventromediano y dorso mediano va a decir, ok, está bien, ya recibimos lo que necesitamos. Esa es la región media o infundibular. Ahora vamos para la región mamilar, la región dorsal. La región mamilar vamos a tener dos núcleos principales. Vamos a tener el núcleo del cuerpo mamilar, que está, que sería ese 11. El 11 y el 13 también, va, por así decir, van a ser los dos, el 11 y el 13. Va a ser el núcleo del cuerpo mamilar, que va a estar relacionado con el sistema límbico. Así como los otros que yo dije, que estaba también relacionado con el núcleo, con la parte del tálamo, la región más anterior. Esta región posterior del hipotálamo también va a estar relacionada con el sistema límbico, que vamos a ver después, más adelante, que recibe aferencias por medio del tracto mamilotalámico. Bueno, eso vamos a ver después. Pero sepan esto, el núcleo mamilar del cuerpo mamilar va a estar relacionado con el sistema límbico. Y por último, vamos a tener el núcleo posterior, que también va a tener la función de termorregulador, igualito a este núcleo preóptico. Va a tener una función de termorregulador y también va a controlar el sistema nervioso autónomo, pero ahora simpático. O sea, el posterior y el anterior, el núcleo preóptico y el núcleo posterior van a tener ahí más o menos la misma función.
esos tres, ¿no? Porque son núcleo preóptico y anterior. Tiene la misma función esos tres. Va a tener la misma función que el 14, que es el núcleo posterior. Pero la diferencia entre los dos es que se controla el parasimpático y ese controla el simpático. Los dos termorregulan en el cuerpo. Entonces, si tienes frío, si tienes calor, es por los núcleos preópticos o anteriores, o por el núcleo posterior. Pero ya el sistema nervioso autónomo simpático, controlado por el posterior, y el parasimpático por el preóptico y el anterior. Y ahora es el momento que tienen para poder sacar una captura de pantalla si quieren. Ahí les doy 3 segundos para que saquen la captura. Y ahora de la otra parte, la región mediana, también tiene más 3 segundos para sacar la captura de pantalla. Ok. La glándula hipófisis también es conocida como glándula pituitaria. Esta glándula, ¿dónde se encuentra? Ahí, hacemos un zoom en esta imagen. Tenemos aquí la silla turca y ella se encuentra apoyada sobre la silla turca. Entonces hacemos zoom y no sé si ustedes notan, pero hay un color distinto aquí en la glándula hipófisis, ¿ve? Hay un color más oscuro y un color más claro. ¿Por qué? Porque el color más claro tenemos la neurohipófisis. Ahora vamos a repasar un poco de histología. Y en ese color más clarito tenemos la adenohipófisis. Adenohipófisis también, que puede estar dividido en otras porciones. Pero bueno, esto no es importante para anatomía. Está importante para histología. Además de eso, hay una porción que conecta la hipófisis con el hipotálamo, que yo ya hablé, que es el infundíbulo o el tacho hipofisario. ¿Ok? Aquí tenemos el quiasma óptico, cuerpo mamilar. Aquí tenemos el tálamo y aquí tenemos el hipotálamo. Ok. Entonces tenemos, vamos a empezar por la neurohipófisis, que es esta. Aquí tenemos las porciones de la adenohipófisis que yo dije, pars tuberalis, pars distales, pars intermedia. Pero esa es histología, no se quemen con eso. Bueno, ¿qué tenemos que saber de la neurohipófisis? La neurohipófisis almacena, no produce, almacena solamente y libera neurohormonas. ¿Cuáles son esas neurohormonas? La vasopresina o ADH y la oxitocina. Ya estudiamos que esas hormonas son producidas por el núcleo supraóptico y por el núcleo paraventricular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esas neuronas llegan al... Pues las neuronas están aquí, los núcleos están aquí. ¿Cómo hacen para llegar a la neurohipófisis? Bueno, estas neuronas que producen, que están en los núcleos, van a enviar acciones por el tacho, por el infundíbulo, y van a liberar, esas prolongaciones van a llegar hasta la neurohipófisis, que aquí dentro va a liberar pequeñas vesículas con hormonas neurohipofisarias. Y eso va a ser conocido, este trayecto va a ser conocido como tracto epitálamo hipofisario. Perdón, tracto hipotálamo hipofisario. Entonces, este percurso, ese recorrido que lleva las neurohormonas del hipotálamo, del núcleo hipotalámico, hacia la neurohipófisis, es conocido como tracto hipotálamo hipofisario. ¿Ok? Y así hace. Entonces, por las neuronas que llevan las pequeñas vesículas hasta llegar a la neurohipófisis. Aquí tenemos el dibujito. Tenemos el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, que lleva sus prolongaciones hacia la neurohipófisis.
y aquí vierte esas pequeñas vesículas con la neurohormona que va a ser almacenada en esta región y cuando necesario va a ser liberada. Bueno, aquí tenemos un error porque un capilar sanguíneo no tiene 5 núcleos. Un capilar, capilar tiene como mucho 2 núcleos. Bueno, aquí está mal. Pero olvídese de histología, esto es anatomía. Pero ok, cuando sea necesario, la adenohipófisis va a liberar las hormonas por el torrente sanguíneo hacia el órgano efector. ¿Ok? Ahora vamos... ¿Ok? Ya sabemos de eso. También ya sabemos de eso. Ahora vamos para la adenohipófisis. La adenohipófisis, distinta de la neuro, produce algunas hormonas, pero no son hormonas que actúan directamente en los órganos, no. Esa hormona actúa para liberar otras hormonas. Entonces son como hormonas ayudantes, extras, están ahí para solo auxiliar, no están para hacer el trabajo. Todas esas hormonas que terminan en tropina son esas hormonas que auxilian. Vamos a tener las gonadotropinas, que van a auxiliar, por ejemplo la FSH, LH. Vamos a tener la adenocorticotropina, que va a ir para las adrenales, y de ahí sí va a liberar las hormonas esteroides de las adrenales, que es, por ejemplo, la adrenalina. Vamos a tener la prolactina, que ya dije sobre eso, ya hablé sobre eso, que es la hormona que estimula la producción de la leche. Vamos a tener la somatotrofina, la GH, que es la hormona del crecimiento. Y todo eso va a ser producido por la adenohipófisis. La adenohipófisis, ¿cómo hace que eso llegue al cuerpo? Por el sistema porta hipofisario. Y ahí, si recuerdan de esplacnología, teníamos el sistema porta ahí en esplacno. El sistema porta hepático del hígado. ¿Qué es un sistema porta? Un sistema porta, por definición, es un sistema vascular que presenta doble capilarización y que tiene la función de llevar sustancias de un órgano a otro. Entonces, ese es un sistema porta. El sistema porta del hígado llevaba los nutrientes del sistema digestivo hacia el hígado. El sistema porta lleva las hormonas de la adenohipófisis a los otros órganos. ¿Ok? El sistema porta hipofisario va a conectar el núcleo arcuato, o el núcleo infundibular, con la adenohipófisis. ¿Qué hace el núcleo A-cuarto? Ya hablamos, el núcleo A-cuarto tiene la función de producir hormonas liberadoras. Esas hormonas liberadoras viajan por ese tracto hasta llegar en la adenohipófisis. ¿Y qué pasa cuando llega ahí? Es como una señal verde, dice, ahora sí puedes liberar. Porque si el núcleo A-cuarto no envía la señal, la adenohipófisis no va a liberar las hormonas y la persona no va a recibir esas hormonas. Entonces, una enfermedad que puede pasar, una persona va a ser enana porque no recibió la hormona del crecimiento, porque el núcleo A-cuarto no envió las hormonas liberadoras. Eso puede pasar si hay algún problema en el sistema porta hipofisario. O tal vez una persona tenga menos, no pueda producir la leche si es una mujer, porque el sistema porta no está funcionando y las hormonas prolactina no llegaron al órgano efector. Entonces son todas cosas que pueden pasar con el sistema porta. El sistema porta está conformado por una arteria, que es la arteria, que es la arteria hipofisaria superior. Vale recordar que la arteria hipofisaria superior viene de la arteria carótida interna. ¿Cuál porción? La porción cavernosa de la carótida interna. Entonces, aquí tenemos la arteria hipofisaria superior,
viene de la carroza interna, posición cavernosa, y llega aquí al sistema porta hipofisario, ¿ok? De epitálamo es bien cortito porque ya hablamos bastante de epitálamo en las clases anteriores, hablamos un poquito en la parte del tronco del encéfalo, pero vamos a hacer un pequeño repaso de epitálamo. El epitálamo está conformado por tres estructuras: las avénulas, la glándula pineal y la comisura abenular. La glándula pineal, ya hablé hace un rato ahora, que es responsable por producir la melatonina, esta hormona que regula el ciclo circadiano. Vale, también otra cosa que es importante recordar, que la avénula hace parte del límite del tercer ventrículo. Cuando estudiamos tercer ventrículo hablamos de la avénula. Y la glándula pineal, su ubicación, va a estar ubicada superior a los tubérculos cuadrigéminos superiores y al tronco del encéfalo. Entonces aquí tenemos los tubérculos cuadrigéminos superiores, aquí va a estar la glándula pineal. Aquí vamos a tener la avénula, límite del tercer ventrículo. Y bueno, eso que hay que saber de epitálamo, no es mucho. Ahora vamos a empezar un tema un poco más interesante, por así decir. También es un poco más complejo, pero no tanto como no sé, como vías. Pero vías tampoco era muy complejo, se repite mucho, pero cualquiera. Vamos a seguir con el sistema nervioso autónomo. Dejamos mi epifanía a un lado y vamos con el sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo? Es responsable por la inervación de las vísceras, de las glándulas salivares, del músculo liso, de contraer los vasos, que alrededor de los vasos también tenemos músculo liso, volvemos para histología. ¿Y quién controla al sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es controlado por el hipotálamo. Ya hablamos de los dos núcleos que controlan el sistema nervioso autónomo: el núcleo anterior, el parasimpático, y el núcleo posterior, el sistema nervioso autónomo simpático. Ahí tenemos. El sistema nervioso autónomo está conformado por solamente dos neuronas. Las vías teníamos tres, dependiendo de la vía. Y aquí tenemos solamente dos neuronas que controlan el sistema nervioso autónomo. Vamos a tener las neuronas preganglionar y vamos a tener las neuronas postganglionar. O sea, en algún lugar debe haber algún ganglio. Entonces tenemos una neurona preganglionar, un ganglio por aquí, porque si es pre y post, debe haber un ganglio. Y después tenemos una neurona postganglionar. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que saber: la neurona preganglionar siempre va a estar en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, en la médula, pero el cerebro no va a estar siempre en el tronco del encéfalo o en la médula, ¿ok? En el sistema nervioso central. Y la neurona postganglionar va a estar siempre en el sistema nervioso periférico, siempre va a empezar dentro de un ganglio. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar? La neurona preganglionar va a emitir sus acciones para la neurona postganglionar. Hace la primera sinapsis con la neurona postganglionar y esta neurona postganglionar emite sus acciones hacia el órgano efector, donde hace su segunda sinapsis y ahí termina todo el recorrido de la vía. Ahí tenemos. El sistema nervioso autónomo, para quedar un poco más sencillo para estudiar, vamos a tener que saber algunas cosas para diferenciarlos. Vamos a tener que saber el origen del sistema, del simpático, del parasimpático. Vamos a tener que saber el tamaño de las fibras, si las fibras son cortas o son largas. Vamos a tener que saber el número de sinapsis que hacen, eso ya vimos. Y vamos a tener que saber cuál es la función de cada sistema, del simpático y del parasimpático.
Vamos a empezar ahora con el sistema nervioso autónomo simpático. Vamos a empezar por origen. Tenemos que saber origen. Otra cosa que también tenemos que saber, que me olvidé de decir, que es cuál neurotransmisor está involucrado en la sinapsis. Pero vamos despacito que llegamos en eso. Origen. El cuerpo de la primera neurona, su origen, va a ser tóraco-lumbar. Si es tóraco-lumbar, ¿dónde imaginan que va a estar? En la altura del tórax y de la columna lumbar. O sea, va a estar desde T1, aquí arriba. A ver, ¿dónde está mi costilla? Clavícula. Bueno, por aquí arriba, T1 hasta L2. Hasta acá abajo. Entonces, ahí tiene origen en el asta lateral de T1 hasta L2. ¿Cuál es el trayecto? Entonces, sale del asta lateral, cualquiera, no sé, de T7, sale por una rama ventral del nervio espinal y va hacia el tronco simpático. ¿Qué es un tronco simpático? El tronco simpático es un ganglio con una función simpática, simple. Entonces sale por una rama ventral del nervio espinal hacia el tronco simpático, a este ganglio. ¿Y cómo llega en este ganglio? Va a llegar en este ganglio por medio de un ramo comunicante blanco, ¿ve? Ese verde. ¿Por qué blanco? Porque este ramo va a estar cubierto por mielina, va a tener una vaina de mielina. Bueno, de nuevo histología, la vaina de mielina que ayuda, es una vaina de lípidos que ayuda a transmitir los señales eléctricos. ¿Ok? Entonces llega en ese ganglio va a ser su primera sinapsis. Hace la primera sinapsis con la neurona postganglionar, con la segunda neurona. Esta neurona, ¿y cómo hace la sinapsis? La sinapsis va a ser hecha por medio de un neurotransmisor conocido como acetilcolina. Entonces, por medio de la acetilcolina, hace la sinapsis con la neurona postganglionar, que va a salir del ganglio por medio del ramo comunicante ahora gris, sin la vaina de mielina. Esta neurona postganglionar va a enviar su axón que va hacia el órgano efector. En el órgano efector va a ser la segunda sinapsis por medio del neurotransmisor noradrenalina. Entonces, hacemos un pequeño repaso. Origen hasta lateral de la médula espinal de T1 a L2. Sale por el ramo ventral, por medio del ramo comunicante blanco, llega al ganglio, hace la primera sinapsis con noradrenalina. La segunda neurona sale por el ramo comunicante gris, hace la segunda sinapsis por medio de la noradrenalina. Entonces hacen dos sinapsis. La primera fibra, ahora vamos a ver si es ese punto aquí donde dice tamaño de las fibras. La primera fibra. Tenemos aquí el ganglio súper cerca de la médula. ¿Qué les parece? ¿Que la primera fibra es corta o es larga? No sé, a mí me parece recorto, porque imagina esta fibra que tiene que salir de la médula hasta llegar a este ganglio. Está cerquita. Voy a buscar una otra imagen. Espera que se voy a buscar otra imagen. Mira el recorrido que tiene que hacer. Aquí está la médula y aquí están los ganglios simpáticos. Es casi nada. Son, ¿qué? Algunos centímetros. Entonces está recorto la primera neurona. Ya la segunda neurona, ahora imagina, esa estaba cerquita. La otra tiene que llegar a, no sé, a los ojos, a la vejiga, a los músculos. Entonces la otra va a ser larga. Entonces la primera neurona, la preganglionar, va a ser corta. La segunda va a ser larga. ¿Ok? ¿Y cuál es la función del sistema nervioso autónomo simpático? Para eso, quiero que ustedes miren un video
de un motorista que estaba haciendo un test en un auto. Este auto iba a ser, era nuevo en el mercado, entonces estaba haciendo este chofer de prueba. Y en un momento el auto falla y él tiene que hacer una maniobra rápida. Y en ese video ustedes tomen mucha atención y miren lo que hace ese chofer para salvarse. Y ustedes van a ver la función del sistema nervioso autónomo. Presta atención, él hace tres curvas. Tres curvas. En la tercera curva, después que pasa el árbol, que va a estar ahí, eso aquí, ¿no? Va a estar aquí, cerca abajo de la pantalla. Después de la tercera curva, él tiene que hacer una maniobra rápida. Entonces presta mucha atención porque es rápido ese momento. Y ustedes van a notar cuál es la función del sistema nervioso autónomo simpático. Bueno, disculpame por eso, pero ahora lo que ustedes sienten es el sistema nervioso simpático trabajando. ¿Qué pasa ahora? Su frecuencia respiratoria está aumentada, su frecuencia cardíaca está aumentada, su presión arterial está aumentada, sus músculos, sus esfínteres están contraídos. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso autónomo simpático? Es el sistema que te prepara para la lucha y para huida. Entonces, ahora cuando apareció esta cosa en tu pantalla, tu cerebro se preparó para luchar o para huir. Y por eso necesitaba más sangre en tus miembros, necesitaba más oxígeno para que llegase en tus músculos, necesitaba un campo de visión mayor, entonces tu pupila se abrió, se dilató para entrar más luz. Sus esfínteres se contrajeron porque los músculos se empiezan a contraerse. Entonces todo eso pasa con el sistema nervioso autónomo somático. Y ahora vamos a ver el parasimpático. Ahora para el parasimpático, cuando ya se sabe el simpático, el parasimpático más sencillo. Entonces origen. Origen de los núcleos y el cuerpo de la neurona va a estar ahora en la parte cráneo y la parte sacra, la parte cráneo-sacra. Entonces va a estar en el tronco del encéfalo, en los pares craneales 3, 7, 9 y 10, y en los núcleos parasimpáticos sacros, el núcleo S2, S3 y S4. Entonces, el trayecto. Después hablamos del núcleo porque los núcleos también están importantes. El trayecto. El trayecto va a ser más o menos así. Sale de la primera neurona, de los pares craneales. Vamos a usar aquí los pares craneales. Sale, por ejemplo, del par craneal número 9. La primera neurona sale y va hacia cerca del órgano efector. Aquí con el órgano efector hace la primera sinapsis por medio de acetilcolina, ¿ve? Acetilcolina. La neurona postganglionar va a llevar esta señal hacia el órgano efector, que hace la sinapsis, la segunda sinapsis también, por medio de la acetilcolina. ¿Ok? Entonces, la primera neurona, la neurona preganglionar, ¿qué les parece? ¿Que es larga o que es corta? Mira, que tuvo que viajar desde tu cabeza casi, desde el tronco de tu encéfalo, hacia tu corazón casi. Y aquí la segunda neurona tuvo que viajar un poquito. No sé, tal vez de la aurícula hacia el ventrículo. Mira qué diferencia. Entonces la primera neurona, la preganglionar, es larga, perdón. Y la segunda neurona es corta. La neurona preganglionar larga, la postganglionar corta. Bueno, vamos a hablar de los núcleos. ¿Cuáles son los núcleos parasimpáticos que tenemos de los pares craneales?
vamos a tener cinco núcleos parasimpáticos en los pares craneales. Vamos a tener el núcleo de Weddinger-Westphal, que es el núcleo del nervio oculomotor, número 3. Vamos a tener el núcleo lagrimal, que va a ser del nervio facial, del 7. También vamos a tener el salival superior, que va a ser del facial, también 7. Entonces ahí empezamos. Vamos a mirar vamos a empezar por esos dos. Entonces, bueno, por el locomotor entonces primero. El oculomotor, ¿cuál función que puede ser que tenga? Si es oculomotor, va a tener relación con los músculos de los ojos. Entonces va a relajar la musculatura del ojo y la pupila va a volver a contraerse. Porque la pupila es solo un agujero, entonces hace el contrario de lo que hacen los músculos. Entonces la pupila va a volver a contraerse, porque ya está relajado. Ahí ya entregué todo, la función del sistema nervioso parasimpático, pero bueno. El núcleo lagrimal, entonces va a empezar a tener una mayor lubrificación de la región ocular. El núcleo salivar superior va a empezar una excreción de saliva mayor, porque también es un músculo, el parasimpático es un sistema de descanso y también de digestión. Entonces, cuando estás tranquilo, puedes hacer una digestión, pero si estás huyendo y luchando, no vas a empezar a comer. Por eso tienes la boca seca antes de un parcial. Entonces, son núcleo salivar superior. ¿Qué tenemos superior? Vamos a tener la parótida. Entonces, el núcleo salivar superior inerva la parótida. Vamos a tener el núcleo salival inferior, que va a estar en la región del nervio par craneal número 9, del nervio glosofaríngeo. Salival inferior, ¿qué tenemos de inferior? Vamos a tener la submaxilar y la submandibular. Perdón, vamos a tener la submaxilar, submandibular y la sublingual. Entonces vamos a tener esas dos glándulas salivares. Vamos a tener el núcleo dorsal del nervio vago, que también va a estar relacionado con el nervio par craneal número 10. Entonces, aquí tenemos el núcleo parasimpático del sacro. Las funciones ya les dije más o menos cómo, qué hace. Cuando está en descanso, en digestión, entonces te está más tranquilo. O sea, ¿para qué sirve la parasimpática? Me preguntaron eso una vez. O sea, la simpática sí sabes, porque estás luchando por tu vida, para este sentimiento de vivir. Pero ¿y la parasimpática? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tengo que tener un sistema nervioso autónomo parasimpático? La función es que tenemos que contrabalancear. O sea, si solo tenemos un estímulo simpático, no se va a vivir así. Entonces necesitamos un sistema que haga este balanceo. Entonces necesitamos un momento de simpático, pero también necesitamos que ese momento de simpático baje y sube el parasimpático. Necesitamos momentos de estrés y de relajación. Necesitamos los dos, necesitamos equilibrio en nuestra vida. Entonces parece que está el sistema parasimpático. ¿Ok? Y el sistema parasimpático es súper sencillo. Las dos neurotransmisores que tenemos son la acetilcolina, y está bien tranquilo. Y ahí tenemos el resumen para sacar la captura de pantalla. Como ya dije, origen tóraco-lumbar del simpático. Tamaño de las fibras, la primera corta, la segunda larga. La sinapsis, la primera acetilcolina, la segunda noradrenalina. Las funciones luteoida y todo lo que tiene a ver con eso. Y el parasimpático tiene la función craneal, tiene la origen craneal y sacra, de los núcleos parasimpáticos craneales y sacrales. La primera neurona es larga, la segunda es corta. La primera sinapsis es acetilcolina, la segunda también, y tiene la función de descanso y digestión y todo lo que está involucrado con eso. Entonces eso que tiene que saber del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Ahora cambiamos de asunto y vamos a hablar de los sentidos. Los sentidos podemos dividir
a los anatomistas les encanta dividir las cosas, ¿no? Los sentidos podemos dividir en dos. En químicos, o sea, necesitamos una partícula. Sí, necesitamos una partícula que venga hacia nosotros. Entonces tenemos, por ejemplo, el olfato, que necesitamos que venga una partícula que tenga ese olor y entre en nuestras narinas y sintamos este olor. Y el gusto pasa lo mismo. También necesitamos una partícula, una sustancia que entre. Y tenemos lo físico, que está más relacionado con ondas, que sean ondas sonoras por la audición, que son ondas mecánicas que comprime y dilata el aire, que hace que haga que movimente el tímpano, que movimenta los tres huesitos que tenemos dentro del oído interno, del oído medio, perdón. Y tenemos la visión, que son rayos lumínicos, que es los fotones que emite un cuerpo lumínico que refleja sobre otra cosa, y ahí podemos ver esos fotones que ingresan por nuestra retina, que es la parte nerviosa del ojo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar hoy sobre los sentidos químicos solamente, olfato y gusto. Los físicos hay un TP especial para ellos, que es la visión y la audición. Empezamos por el olfato. Ok. Antes de eso, ¿cómo está organizado la parte química de los sentidos? Más o menos como yo dije, hay un estímulo que viene hacia afuera, un estímulo externo. Viene como para un receptor que pasa por una vía neuronal. Una vía nada más es que un conjunto de neuronas que llevan la información de un receptor hacia las áreas corticales de Brodmann. Y cuando pasa por esa vía neuronal va a ser consciente en la área de los sentidos. ¿Ok? Entonces es muy similar a las vías sensitivas somáticas de lo que hablamos la semana pasada. Ok, vamos para olfato. Para hablar de olfato, yo voy a decir más o menos las estructuras que participan en esta vía, y al momento que yo voy explicando cada cosa, ya voy hablando de la vía. Después puedo volver y hacer un resumen de todo, pero van a ver que es sencillo. ¿Cómo empieza? Todo va a empezar por una partícula externa que va a ingresar por la cavidad nasal. En la región más superior de la cavidad nasal, de las fosas nasales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un epitelio olfatorio. Histología de nuevo. Lo sé, pero está todo conectado. Este epitelio olfatorio va a contener neuronas olfatorias, que van a ser la primera neurona de la vía. Esta primera neurona va a ser una neurona bipolar. Las otras que estudiamos en las vías eran neuronas pseudomonopolares. Esa es una neurona bipolar. ¿Qué significa eso? En su polo apical, va a terminar en pequeñas cilias. En esas cilias, ¿qué tiene? En esas cilias, ¿qué van a tener? Van a tener los quimioreceptores. Los receptores responsables por transducir esa partícula, señal de esa partícula, y llevar la información eléctrica. Entonces tenemos la neurona, que su polo apical va a tener cilios, y esos cilios tienen quimioreceptores. Ok, transduce la señal pasa por esa neurona. ¿Qué tenemos en la región más basal? En la región más basal vamos a tener la prolongación de la neurona, que va a tener otro nombre. Va a tener el nombre de nervio olfatorio. Nervio olfatorio, si recuerdan, es el primer par craneal. De los 12, había solo 2 pares craneales que no pensaban en el tronco del encéfalo. El 1 y el 2. El 1 es este que
vemos ahora, y el 2 vamos a ver en la próxima semana. Entonces, va a formar este nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Ese nervio olfatorio va a ingresar en la lámina cribosa hacia el bulbo olfatorio. ¿Ok? En el bulbo olfatorio, ¿qué va a pasar? En el bulbo olfatorio, bueno, aquí tenemos de nuevo lámina cribosa. Esa todavía es la prolongación de la primera neurona, la neurona olfatoria, la primera neurona del par craneal. Pasa por la lámina cribosa, ingresa en el sistema nervioso central. ¿Ves aquí las meninges, aracnoides, pia madre? Faltó la dura madre aquí, pero ven aquí las meninges. Ingresa en el sistema nervioso central y entra en esta cosa llamada bulbo olfatorio. ¿Qué pasa en el bulbo olfatorio? En el bulbo olfatorio, ven que hace una sinapsis. En el bulbo olfatorio va a ser una sinapsis con dos células. Las células mitrales, esas que están aquí más arriba, y las células en penacho. Esas son la segunda neurona. Entonces, hace sinapsis con la segunda neurona, las células en penacho y las células mitrales. ¿Y esas dónde? En el bulbo olfatorio. Y esa segunda neurona, células mitrales y células en penacho, van a formar una cosa llamada tracto olfatorio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una visión desde abajo del cerebro, una visión ventral del cerebro, y tenemos aquí el bulbo olfatorio, que viene desde dentro. Entonces viene la lámina cribosa, ingresa el nervio, forma el bulbo olfatorio hace la primera sinapsis con las células en penacho y las células mitrales, que van a formar el tracto olfatorio. Entonces, esa segunda neurona forma el tracto olfatorio. El tracto olfatorio va yendo hacia la parte más central del cerebro, yendo más posterior, yendo más caudal o más occipital, si así prefieren. Y va, aquí tenemos un preparado real, y va aquí a la altura del quiasma óptico. En realidad, posterior al quiasma óptico, va a empezar a ingresar en el cerebro, formando esas cosas conocidas como estría olfatoria. Vamos a tener una lateral y otra medial. Entonces viene el tracto olfatorio, posterior al tracto, al quiasma óptico, empieza a ingresar en el cerebro por las estrías olfatorias, una lateral y otra medial. Quiasma óptico, estrías olfatorias laterales y mediales. Bueno, la estría olfatoria lateral va hacia la área, va a ingresar en el lóbulo piriforme del cerebro, y ese lóbulo piriforme es el área 28 y 38 de Brodmann, que es la área olfatoria primaria, donde, ¿qué pasa en esta área? El olfato se hace consciente. Entonces, en ese momento sabes que sentís un olor. No sé qué pasa con las personas que tienen COVID, pero las personas que tienen COVID no sienten olor. Tal vez sea algún problema en esta vía, puede ser. Tal vez sea un problema en el lóbulo piriforme, en la región 28-38 de Brodmann, puede ser. Tal vez sea un problema en el epitelio olfatorio, puede ser. Tal vez sea un problema en la primera neurona. Ok, puede ser varias cosas, no sabemos todavía. Bueno, yo dije la lateral, hacia la estría lateral. ¿Qué pasa con la estría olfatoria medial? La estría olfatoria medial vuelve hacia anterior y se decusa. Cambia de lado y va hacia el núcleo olfatorio anterior. Va a ese núcleo olfatorio anterior para hacer sinapsis con el núcleo olfatorio anterior, y cuando hace esa sinapsis a la altura del bulbo, o sea, vuelve hacia el bulbo, hace la sinapsis con el núcleo olfatorio anterior y de esa forma se integra
al sentido olfatorio, o sea, vuelve de nuevo a la vía olfatoria. Entonces no es que se pierde el medio del camino, no. Eso cuando se divide, vuelve hacia adelante, vuelve al bulbo olfatorio, hace la sinapsis con el núcleo olfatorio anterior y se integra nuevamente a la vía, olfatoria. Y después tenemos aquí la corteza prepiriforme y la corteza preamigdalina, que son las dos cortezas que hacen parte del área 28-38 de Brodmann, área sensitiva, área olfativa primaria. Pero tenemos una otra área, que es la área entorrinal. ¿Qué es esa área entorrinal? Esa área entorrinal es la área olfatoria secundaria, que tiene que ver con la memoria y el olfato. O sea, es que sientes un olor y te asocias con algo que conoces. Entonces, cuando sientes un olor a piña o un ananá y sabes que es el olor de piña, de ananá, porque una vez sentiste ese olor y alguien te dijo, este es una piña, es un ananá. Otro ejemplo, mi mamá tiene un perfume que a ella le gusta mucho y toda vez que siente ese olor me hace recordar a ella, porque tengo asociado, porque toda la información que pasó por esta vía lateral, por las vías laterales que se acercan de esas regiones del cerebro, se hizo consciente en mi cabeza, entonces yo sé que estoy sintiendo el olor y al mismo tiempo en la área olfatoria secundaria yo hago una relación con mi memoria, con el sistema límbico, que vamos a hablar más adelante, que está justo aquí en la cara medial del cerebro. Entonces, esta área entorrinal es la área olfatoria secundaria. Ahí está el resumen. La estría olfatoria medial tiene que ver con el sistema límbico, con lo que recién dije, la olfatoria secundaria, que que hace esa decusación y vuelve para la vía olfatoria, ¿ok? Entonces ahí tiene el momento para sacar la captura de pantalla. Y vamos a seguir ahora con la vía del gusto. Bueno, una cosa que me olvidé de decirles es que en la vía olfatoria, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la vía olfatoria no va a pasar por el tálamo. Todas las vías que vimos hasta ahora pasan por el tálamo, pero la vía olfatoria no pasa por el tálamo, va directamente para las células mitrales y de ahí para el área olfatoria. Vamos a hablar ahora del gusto. ¿Cómo sucede el gusto? El gusto es muy similar al olfato, es un sentido químico, entonces vamos a necesitar quimioreceptores. Entonces vamos a tener la lengua, va a tener las papilas que hace parte del epitelio gustativo, el epitelio de la lengua. Dentro del epitelio de la lengua vamos a tener una estructura llamada botones gustativos. Dentro de esos botones gustativos vamos a tener los quimioreceptores con sus microvellosidades que va a recibir la partícula química y estos quimioreceptores va a transducir la señal y va a enviar esa señal para la primera neurona. Esta primera neurona se encontrar en distintas partes de la lengua. Sabemos que la lengua está inervada en su tercio anterior por el nervio cuerda del tímpano, ramo del nervio facial, su tercio posterior, su tercio medio, perdón, sus 2 tercios anteriores por el nervio cuerda del tímpano, ramo del nervio facial, su tercio posterior por el nervio glosofaringeo y la raíz de la lengua está inervada por el nervio vago. Entonces, vamos a tener esta primera neurona que hace parte de esos nervios, que es una neurona bipolar, igual al olfatorio. Entonces, una rama directamente del receptor y la otra va hacia la segunda neurona. Esas neuronas se van a encontrar en los ganglios de cada nervio. Entonces vamos a tener el ganglio geniculado del nervio facial, vamos a tener el ganglio inferior del nervio glosofaringeo,
vamos a tener también el ganglio plexiforme del nervio vago. ¿Ok? Entonces esa primera neurona va hacia el bulbo raquídeo, donde va a encontrar el núcleo gustativo. ¿Dónde está ese núcleo gustativo? El núcleo gustativo va a estar en la porción superior del núcleo del tracto solitario. Y ahí estas neuronas va a hacer las sinapsis con la segunda neurona. Hace sinapsis con esa segunda neurona y esos axones de la segunda neurona van a seguir subiendo, se van a incorporar al lemnisco medial, que ya hablamos de ese lemnisco en el TP de vías. Hacen como si fuera un puente, se incorpora el lemnisco medial y van a conformar el fascículo tegmental central. Va a formar el fascículo tegmental central. Este fascículo va a subir hasta el tálamo. En el tálamo, en el núcleo ventral posteromedial, que también ya hablamos de eso, va a encontrar la tercera neurona. Ahí hace la segunda sinapsis. Cuando en el tálamo va a seguir subiendo, pasa por la cápsula interna, brazo posterior, porción lenticulo-talámica del tálamo, del cerebro, va por la corona radiada y va a terminar en el área, llega en la corteza y termina en el área 43 de Brodmann, la corteza gustativa primaria, donde el paladar, el gusto, se hace consciente. Y ahí ustedes tienen el resumen de todo lo que yo dije. Y ahora hago un breve repaso. Entonces tenemos la lengua, que está inervada por 3 porciones: 2/3 anteriores, cuerda del tímpano, nervio facial; tercio posterior, glosofaríngeo; y raíz de la lengua por el vago. Esta neurona bipolar recibe la señal de los quimiorreceptores y va hacia el núcleo del tracto solitario, donde va a encontrar la segunda neurona. Ese núcleo va a encontrar el núcleo gustativo, que está que está en la porción superior del núcleo del tracto solitario. La segunda neurona va a enviar sus axones, que se va a incorporar al lemnisco medial. Se incorporan al lemnisco medial y forman un fascículo tegmental central. Sube hacia el tálamo en la porción ventral posterior medial. De ahí encuentra la tercera neurona. La tercera neurona va a enviar sus ramas hacia la corteza. Pasa por la cápsula interna, brazo posterior, porción lenticulo-talámica, corona radiada, y llega en la corteza, en el área 43 de Brodmann, área gustativa primaria, donde se hace consciente el gusto. Y para terminar este TP número 7, voy a hablar del sistema límbico. El sistema límbico, vale resaltar eso. Hay dos diferencias que hay que recalcar. Hay el lóbulo límbico, que Broca apuntó, que es formado por el giro del cíngulo por el istmo y por el giro parahipocampal. Entonces, giro del cíngulo, istmo y giro parahipocampal. Ese es el lóbulo límbico. Pero después vino un otro pesquisador y definió el sistema límbico. El sistema límbico es ya un poco más complejo porque tiene estructuras en el terencéfalo, en el mesencéfalo, en el diencéfalo, y es todo un sistema que recibe neuronas aferentes de toda esa región del cerebro, del cerebelo, del tronco, del cerebro propiamente dicho. Entonces recibe aferencia de todo. El sistema límbico, ¿para qué sirve? El sistema límbico está relacionado con nuestras emociones, principalmente con nuestra memoria, con nuestra atención, personalidad y conducta. Entonces básicamente es lo que distingue el humano de los animales, básicamente, que está la personalidad, la memoria, emociones. Los animales también tienen emociones, también tienen memoria, también tienen personalidad y conducta, pero en el humano tenemos eso más desarrollado. Bueno,
la anatomía del sistema límbico. Va a ser muy rápido, voy a decir las estructuras, no hay mucho que hablar de eso. Hay sí una parte que es importante, que es el sistema de von Papez, y eso voy a explicar más adelante, pero antes voy a citar las estructuras que están en el sistema límbico. El sistema límbico, como ya dije, tiene estructuras en varias regiones del sistema nervioso central. Entonces vamos a empezar por las estructuras telecefálicas. Como yo dije, hay estructuras telecefálicas, diencefálicas y mesencefálicas. Las estructuras telecefálicas se dividen en corticales, en la corteza, y nucleares, en la región más interna del telencéfalo. Y vamos a empezar por la región cortical del telencéfalo. El sistema límbico, en las estructuras telecefálicas, las partes corticales, vamos a tener el lóbulo límbico, que ya hablamos, está compuesto por el giro del cíngulo, el istmo y el giro pericampal o giro del parihipocampo. Y tenemos la formación del hipocampo, que está compuesto por el subiculum y el hipocampo propiamente dicho, o hasta de Amón. ¿Ok? Y el giro dentado también. Aquí tenemos el lóbulo límbico, aquí en la corteza, y aquí vamos a tener la formación del hipocampo. Entonces vamos a tener el giro límbico, el istmo, y vamos a tener también el giro perihipocampal. Es una disección de la cara medial de un hemisferio cerebral. Se disecó la parte periférica por medio del método Kingler. Se observa el cuerpo calloso en sus diferentes porciones: el pico, o rostrum, la rodilla, el tronco y el espleno. Observamos cómo por abajo del pico rostrum se ubica el giro del cíngulo, para continuarse por delante de la rodilla, por arriba del tronco y por atrás del espleno, donde se estrecha en lo que se conoce como istmo o región retroesplenia. El giro del cíngulo se continúa en el lóbulo temporal como el giro del parihipocampo. El giro del parihipocampo se repliega en dirección posterior para formar lo que se conoce como el uncus lateral. Bueno, y ahí a este video del Cuneatus, que más o menos tiene un preparado y nos muestra en un preparado lo que podemos ver. O sea, adentro del giro perihipocampal vamos a tener la formación del hipocampus. Entonces en este corte no vamos a poder ver, como dijo ahí este canal Cuneatus, por este repliegue del giro perihipocampal vamos a tener la formación del uncus. Y la formación del hipocampo es muy visible en los cortes número 6 y 7 de Jacob. Y ahí vamos a tener la formación del hipocampo. El hipocampo, por eso dice hipocampo, porque se parece con este animal que tiene el nombre de hipocampo. Entonces ahí tenemos el hipocampo. Vamos a tener aquí el giro dentado primero, que se continúa con el asta de Amón y termina con el subiculum. Ok, y hacemos un corte. Bueno, eso para decir la formación, la parte embriológica, no nos importa. Y aquí tenemos un corte de Jacob, corte número 6. Y vamos a encontrar en esa región más inferior, ¿ves? Donde hace este giro, donde vamos a encontrar la formación del hipocampo. Vamos a tener aquí el giro perihipocampal. Luego vamos a tener el subiculum, asta de Amón y el giro dentado. Ese en el corte número 6. Ya en el corte número 7, que va a estar un poquito más hacia posterior, más caudal, vamos a tener
el giro parihipocampal. Aquí nuevamente vamos a tener el subiculum, asta de Amón y el giro dentado. Y aquí vamos a encontrar el giro parihipocampal. ¿Qué tiene que ver estas estructuras? Tiene que ver con la memoria principalmente. Entonces, la memoria reciente y la memoria a largo plazo tiene que ver con el hipocampo. Entonces, Dory es un ejemplo clásico de eso, que no puede retener la información. Conoce las cosas a largo plazo, tiene una memoria de largo plazo, sabe las cosas de su niñez, pero no puede recordar el nombre del pesito. Tiene que, a todo momento no sabe qué pasa. Lo mismo pasa con esta película de romance, que es lo mismo. Esa chica sufrió un accidente que afectó su cerebro, la región del hipocampo, y solo recuerda lo que pasó de este día de su accidente hacia antes. Lo que sucede después, para ella es todo nuevo. Ahora vamos para la parte más interna de las estructuras telencefálicas, que son las estructuras nucleares. Vamos a tener el complejo amigdalino, vamos a tener los núcleos septales y el núcleo accumbens. Aquí lo mismo, vamos a tener el giro del cíngulo, el parihipocampo, y aquí por detrás del nuncus vamos a tener el complejo amigdalino. El corte ahora un poco más anterior, el corte número 5 de Jacob, podemos ver también nuevamente en esta región más inferior y medial del corte, vamos a tener aquí el complejo nuclear amigdalino. Vuelvo aquí, donde hace este giro por afuera, vamos a tener este complejo nuclear amigdalino. ¿Cuál es la función de esas tres estructuras del complejo amigdalino, núcleos septales y núcleo accumbens? O sea, la parte telencefálica nuclear. Tiene la función de la autopreservación, con el miedo, con la parte de alerta. La ira también es parte de la autopreservación. Eso tiene que ver con el núcleo amigdalino. Entonces, ¿qué hicieron para probar esto? Agarraron un mono, hicieron una cirugía y sacaron el núcleo amigdalino de este mono. ¿Qué pasó con este mono? No tenía miedo más. Ahora puede ver que este mono se está acercando a una serpiente. Naturalmente eso no iba a ocurrir. Otro ejemplo de eso tenemos, pero eso por más tiempo, son los lobos. Los lobos se transformaron en perros porque sabemos que los perros vienen de los lobos. Así, porque los lobos, que eran más dóciles, porque tenía un núcleo amigdalino menos desarrollado, sobrevivieron, porque los lobos que eran más agresivos, que tenían un núcleo amigdalino de autopreservación más desarrollado, los humanos primitivos mataron porque era una amenaza para ellos, y solo se quedaron los lobos que tenían el núcleo amigdalino menos desarrollado, más dócil. Y con eso, por una selección artificial, los lobos se fueron tornándose más dócil, con menos miedo de los humanos, y ahí fueron transformándose en otra especie. Y ahí tenemos los perros de hoy, que comparten un 95% de ADN con los lobos. Un perrito de hoy, un chihuahua, un labrador, no sé, cualquier perro, un pug, tiene el 95% de ADN igual a un lobo, porque son parientes. Bueno, ya el núcleo septal no se ve en un preparado, pero bueno, en las fotos sí se ve. Va a estar aquí cerca de la rodilla. ¿Y qué tiene que ver? Está relacionado
con el placer, con el orgasmo. Y por fin vamos a tener el núcleo accumbens. El núcleo accumbens está relacionado con el circuito de recompensa. Ahí vamos a tener el corte 4 de Jacob, en esa región bien medial, que está relacionado con la recompensa. O sea, las personas que usan drogas, o no solamente drogas, pero otras cosas también, como por ejemplo cuando ves una persona que te gusta, activa este sistema de recompensa porque te hace bien. Entonces una persona, pero voy a usar el ejemplo de drogas. Una persona que usa droga tiene esta vía mesolímbica, más en especial este núcleo accumbens, afectado por eso, y siempre tiene este nivel de recompensa muy alto, y cada vez tiene que poner más drogas. ¿Por qué? Porque esta vía ya llegó a un umbral. Entonces lo que tenía antes ya no sirve, entonces tiene que subir la cantidad de sustancia para que active la vía mesolímbica, active el núcleo accumbens. Ahí cuando se llega a un umbral de nuevo, tiene que subir más la dosis, y eso va empeorando hasta una overdosis, o hasta que haga un tratamiento y reduzca la cantidad de droga hasta llegar a un cero. Bueno, ahora vamos para las estructuras diencefálicas. Las estructuras diencefálicas están compuestas por tres, que ya hablamos, que es los cuerpos mamilares del hipotálamo, el núcleo anterior y dorso medial del tálamo. Eso hablamos cuando yo dije que tiene que ver con la vía tractotalámica. Ya hablamos de eso, del núcleo anterior y dorso medial, y las abénulas, que también ya hablamos. Tenemos aquí el hipotálamo. Vamos a tener los cuerpos mamilares. Vamos a tener aquí también la porción anterior y dorso medial del tálamo. Y ahora vamos para las estructuras mesencefálicas. Las estructuras mesencefálicas también está relacionado con la vía de recompensa, y en esto participa el área tegmental ventral. Aquí está el área tegmental ventral: cerebelo, cuarto ventrículo, giro del cíngulo, tálamo, tercer ventrículo, creo que no veo el tercer ventrículo, pero eso, aquí se ve el área tegmental ventral, ¿ok? Circuito de von Papez. Eso es importante, es una parte teórica importante. Tiene que ver con la memoria reciente, con la memoria que aprendes hoy, te quedas por 2, 3, 4 días, y después esta memoria, si no es guardada, o sea, si no es importante, es borrada. Si es importante, se guarda más a profundo en tu mente. Entonces, ¿cómo se forma esa memoria reciente? Si es un circuito, es como si fuera es un círculo. O sea, es algo cerrado. Empieza en un lugar y termina en este mismo lugar. Hace una vuelta. Entonces, empieza en el hipocampo, en la formación del hipocampo, y termina en la formación del hipocampo. ¿Ok? Y en medio de eso pasa por todas esas estructuras. Vamos a ver esto. ¿Cómo sucede? Todo empieza en la formación del hipocampo. De ahí, la formación del hipocampo, las neuronas envían sus fibras, sus axones, y van a formar los alveos, que todavía es algo que sigue del hipocampo, de la formación del hipocampo, como si fuera la misma estructura, pero cambió la forma, cambió el nombre. Sigue la misma estructura, pero vuelve a cambiar de nombre, y ahí recibe el nombre de fimbrias. Entonces, la formación del hipocampo envía sus fibras, que forman los alveos,
y que da origen a las fibras. Todavía es el mismo axón, la misma estructura, pero va cambiando los nombres. De eso va por el pilar posterior del fornix. Pasa por las fibras, van a pasar por el pilar posterior del fornix, pasa por el cuerpo del fornix y va a encontrar la comisura anterior que está en el pilar anterior del fornix. Cuando llega en la comisura anterior, esas fibras se van a dividir en dos, en las precomisurales y las postcomisurales. Las fibras postcomisurales, aquí hago de nuevo el repaso. Todo empieza aquí, en el giro pariehipocampal. Del giro pariehipocampal pasa por el giro dentado, hipocampo, por el cuerpo del fornix y va a llegar a las fibras. Se divide en dos fibras, las fibras precomisurales y postcomisurales. Las fibras postcomisurales van a terminar en esta región, en el cuerpo mamilar. Entonces salió del giro pariehipocampal, pasó por el fornix, por todo el giro dentado, hipocampo, llega a la altura de la comisura anterior, se divide en dos fibras, la postcomisural y precomisural. La postcomisural llega al cuerpo mamilar. En el cuerpo mamilar, estas fibras salen y forman un tracto o un fascículo, que es el fascículo mamilo-talámico. O sea, que sale del cuerpo mamilar y pasa por el tálamo. Aquí está el tálamo. Entonces forma este tracto mamilo-talámico y termina en el tálamo, en el núcleo anterior del tálamo. Va a llegar aquí en el núcleo anterior del tálamo. Del núcleo anterior del tálamo, este núcleo sale por las radiaciones talámicas anteriores. Esas radiaciones talámicas anteriores van a llegar en el giro del cíngulo y van a formar el fascículo del cíngulo. Este fascículo va a dar la vuelta por toda esta región del cíngulo y va a llegar ¿dónde? En el giro parahipocampal. O sea, donde empezó es donde va a terminar. Hace toda esa vuelta y entonces esa vuelta hace como 5, 10, 15 veces y ahí se fija la memoria en su mente. Y después tu cerebro va a elegir si esa memoria es algo buena o no. Si es buena, lo mantiene y guarda. Si no, lo descarta. Entonces, por eso es importante estudiar siempre, si no, tu cerebro va a descartar toda esa información que guardaste momentáneamente. Aquí tenemos un preparado real. Tenemos el cuerpo mamilar, el pilar posterior del fornix, cuerpo del fornix, pilar anterior del fornix, las fibras precomisulares, las fibras postcomisulares, los cuerpos mamilares. Entonces, todo empieza en la formación hipocampal, que envía sus axones por los alveos, por las fibras, que pasa por el pilar posterior del fornix, por el cuerpo del fornix y por el pilar anterior del fornix. En el pilar anterior del fornix, en la comisura anterior, se dividen las fibras precomisurales y las fibras postcomisurales. Las fibras postcomisurales llegan a los cuerpos mamilares. De los cuerpos mamilares envía un tracto mamilo-talámico hacia el tálamo, la porción, el núcleo anterior del tálamo, aquí, el núcleo anterior del tálamo, que va a enviar sus axones por las radiaciones talámicas anteriores. Las radiaciones talámicas anteriores van a llegar en el cíngulo y formar el fascículo del cíngulo. Hace todo el giro por el cíngulo hasta volver a la formación del hipocampo nuevamente.
¿ok? Y eso es el sistema límbico. Y ese es el circuito de von Papez, que es la parte, creo que la parte más importante del sistema límbico, la parte teórica del sistema límbico y cómo se forma la memoria.